Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Si a veces nos vamos al futuro, al menos lo intentamos entender. Podríamos hablar de viajes temporales en el tiempo. Hoy nos vamos a ir a un salto, pero al pasado. Que curiosamente su onda aún nos llega hasta nuestros días. Y os preguntaréis, ¿de qué vamos a hablar en Sapiens? Pues os lo digo, de los esenios. Y para hablar de los esenios necesitamos grandes investigadores, grandes personas que han invertido mucho tiempo de su vida en desgranar los misterios del pasado, y tengo el honor de saludar nuevamente a Tristán Castell de Pinós. Tristán, muy buenos días y bienvenido a Sapiens. Bueno, sobre todo un honor volver a colaborar contigo, sobre todo en este tema tan estimulante, sobre el que se ha escrito tanto y sigue siendo uno de los misterios, uno de los desconocimientos reales de la arqueología bíblica. ¡Qué maravilla! Si estamos hablando de los esenios, es para las personas que quizás les haya sonado la palabra, o estén documentados, o hayan estado en su momento informados del descubrimiento que se realizó en Qumran. Pero vamos a ponernos en contexto histórico, arqueológico y quizás espiritual. Cuando hablamos de esenios, ¿de quién estamos hablando? Bueno, el contexto académico, teóricamente, nos dice que estaríamos hablando de una secta hebrea, judía, que se asentó en las cercanías del Mar Muerto. Los registros históricos que se han deducido de las excavaciones de Kerbit Qumran, ¿no? de la zona, vemos esta especie de fortaleza que muchos se han obstinado en hacerlo aparecer como monasterio, cuando en realidad su apariencia es una apariencia más bien militar, por cierto. Pues entonces era una secta que de alguna forma integrista, hoy llamaríamos integrista, que pretendía, según siempre repito el contexto académico, el revalorizar y el poner en práctica los mandatos de Yahvé de una forma estricta. Ellos consideraban que en el mundo de las otras sectas, los saduceos, los fariseos, etcétera, etcétera, que ya están mencionados en la Biblia. Curiosamente, los esenios están muy poco mencionados en los textos antiguos, pero supuestamente ellos serían los exégetas más absolutamente rigurosos y se habrían retirado a este punto del desierto para llevar adelante su vida ascética, una vida ascética con, digamos, una actividad contemplativa, y que como consecuencia de esta perfección moral tendrían unas virtudes como curadores, sanadores o quizás prácticas mucho más interesantes, ¿no? Entonces, hoy día hablar de los esenios es prácticamente indisociable del descubrimiento de los famosos rollos del Mar Muerto, o el conjunto de escritos que se fueron hallando de una forma paulatina en las 11 cuevas que están en las cercanías de este asentamiento, repito, supuestamente esenio, o al menos en la primera descripción de los materiales arqueológicos realizados a partir de 1947, que es cuando se realizan los primeros descubrimientos de manuscritos por l'École biblique française, dirigida por el dominico Roland de Vaux. Entonces él lo atribuye inmediatamente a la secta esenia, ¿no? O digamos a esta colectividad iniciática. Quizás la palabra secta, digamos, un poco degradante para lo que supuestamente esta colectividad pretendió y quizás logró. Entonces, bueno, nos encontramos, sobre todo, el contexto académico sigue siendo hoy
digamos, un tema de debate absolutamente agrio muchas veces y de enfrentamientos entre los especialistas en los temas bíblicos, los paleógrafos y los filólogos. Ha dado mucho que decir, sigue dando mucho que decir, y creo que el futuro seguirá, digamos, siendo muy rico en batallas entre los expertos, ¿no? Por lo tanto, nos enfrentamos, digamos, a un bosque ideológico, a pesar de estar el ambiente en el que se desarrolla, digamos, todo este teatro ideológico, es un desierto árido en las cercanías del Mar Muerto, que, como sabéis, está pues 400 metros por debajo del nivel del mar, ¿no? Pero bueno, creo que hay esta, digamos, una teoría oficial, es decir, son los señores que son judíos que se instalan en esta zona y que, bueno, van haciendo, digamos, su trabajo espiritual, acopian una serie de manuscritos. La teoría oficial es que los manuscritos hallados fueron realizados íntegramente en Qumran. Hoy día sabemos por los sucesivos descubrimientos que se han ido produciendo es que muchos de los manuscritos que se han hallado tienen otras procedencias y bueno, todo eso es el inicio de un misterio que está de alguna forma entrelazado en un mosaico étnico muy complejo y lingüístico mucho más complejo. Hay que pensar que todos estos descubrimientos que son los que revalorizaron e hicieron salir a la superficie, digamos, la palabra esenio, son manuscritos realizados en diversas formas del hebreo antiguo, en arameo, que es una lengua a la que generalmente se supone es que los esenios hablaban arameo, es que Jesucristo rezaba en arameo. Lo que no sabemos es que realmente es que el arameo, digamos, era una lengua, digamos, era como el inglés de la época en este mosaico étnico en el cual había, digamos, lenguajes y formas de expresión muy diversas y a veces poco entendibles. Y el arameo, que era una lengua que procedía de Aram, es decir, de Siria, era, digamos, la lengua que además era de la ciudad más importante o del centro político más importante, que era Damasco, era, digamos, una forma de que se entendiera todo el mundo a pesar de las diversas procedencias, ¿no? Macabeos, samaritanos, galileos, judíos, etcétera, 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 ¿no? Y además en estos descubrimientos aparecen también, curiosamente, y guardados, aislados en otra cueva, estamos hablando de 11 cuevas o 11 almacenes secretos, en los cuales aparecen unos textos en griego, y también es otra de las líneas importantes para nuestro digamos, contexto del debate de hoy o de la explicación de hoy. Y después hay algo muy, muy importante, que es quizás lo más misterioso de todo, que es la aparición en la cueva número 4 de un rollo de cobre escrito en un paleo hebreo, según los especialistas, pero que curiosamente, analizando mucho los tipos de escritura de estos rollos de cobre, que también explicaremos un poco que cómo puede haberse escrito en un rollo, en láminas de cobre, metidos un texto, pues aparecen curiosamente unos signos muy parecidos a las runas, que ya, como sabéis, es una de mis especialidades, ¿no? Y en fin, todo esto nos abre, digamos, un campo extremadamente misterioso, muy rico, pero muy complejo también a la vez. Porque claro, cuando estamos hablando de senios, también aparece un personaje vinculado, según dicen algunas corrientes, a ellos como una figura archiconocida, muy espiritual, como es Jesús de Nazaret. Y se habla de aquellos años en los cuales este personaje histórico bíblico desaparece sin dejar rastro y que podría ser que el maestro Jesús de Nazaret estuviera con esta comunidad. ¿Qué opinas? Yo veo el tema, digamos, como un poco forzado, ¿no? O sea, ¿por qué? Vamos a ver, ninguno de los textos encontrados en Qumran, los encontrados en el mismo tiempo en Masada y en otros yacimientos arqueológicos que están más o menos en la línea del margen occidental del Mar Muerto, ninguno de ellos habla en ningún momento de ningún personaje que se parezca a Jesús. Hay una
hay unas alusiones a un maestro de justicia que no tiene ningún tipo de nombre, digamos, determinado, en el cual muchos de los estudiosos de estos manuscritos han querido, a mi forma de ver, de una forma muy forzada, ver una alusión, para mí muy peregrina, a la personalidad de Jesús, ¿no? Por otra parte, Jesús de Nazaret, creo que ya en estos momentos está asumido por todos los estudiosos de los materiales neotestamentarios, que Nazaret en aquel tiempo no existía. Lo que sí existía era la secta de los nazoreos, que podía ser de alguna forma el origen, digamos, de una calificación de, por ejemplo, Jesús el Nazoreo, que practicaban, digamos, algo muy parecido a lo de los esenios, pero que no, en mi forma de ver, no discrepa mucho de las prácticas rituales del mundo hebreo, ¿eh? O sea, las purificaciones por agua, bueno, sabemos que todas las sinagogas tenían pues la mikveh, que era, digamos, una piscina ritual o una zona de abluciones. Pues no es tan determinante, ¿sabes? Todos los textos que han aparecido no son determinantes en este sentido, ¿eh? Y incluso, como es posible que muchos de nuestros oyentes hayan leído algunos libros al respecto, ¿no?, que la personalidad de Jesús, que en principio a mí me parece absolutamente interesante, y que después yo me gustaría introducir también un poco, digamos, el mundo a la visión de los misterios alrededor de los esenios, sobre su origen, sobre su naturaleza, y aquí seguramente volveremos a encontrarnos, nos toparemos con esta personalidad, para mí hasta cierto punto misteriosa, porque los evangelios canónicos a partir del concilio de Nicea no dejan de ser un consenso para presentar, digamos, una religión en la cual no hubiera aristas ni diferencias de opinión, ¿no? Y entonces el tema, pues, de Jesús es un tema muy complicadito, pero teniendo en cuenta que ni en estos manuscritos, en los cuales en un principio los cristianos, los católicos, pusieron grandes esperanzas en que fuera muy aclaratorio digamos, de la legitimidad de los textos de los evangelios canónicos que conocemos hoy, y que no ocurrió así. Y por otra parte, querría citar también otra cosa, que Flavio Josefo, el famoso historiador que escribió pues las antigüedades judaicas, cuando habla curiosamente de los esenios, pero hace referencia a escritos anteriores, el Filón de Alejandría, y Plinio el Viejo hace referencia a estos dos que fueron anteriores a él, Flavio Josefo y Filón de Alejandría. Pero Flavio Josefo pasa, en los textos de Flavio Josefo, habla de una forma absolutamente superficial de un supuesto maestro que aparece en esa época romana, digamos, coincidente con el espacio cronológico de la supuesta vida de Jesús, y muchos de los autores neotestamentarios toman este texto de Flavio Josefo como, digamos, la demostración de que efectivamente Jesús existió. Paleógrafos y estudiosos posteriores que han entrado mucho en profundidad en estos textos consideran que, digamos, las referencias de Flavio Josefo a Jesús son interpolaciones, interpolaciones porque denotan claramente como un cambio de estilo, como si fuera un párrafo introducido por traducciones, con el fin de dar legitimidad a un personaje que de momento, ¿entiendes?, no hay ningún tipo de registro histórico real que podamos decir, sí, esto está totalmente documentado. Estamos en un territorio tremendamente pantanoso y muy difícil, ¿eh? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Yo creo que Jesús no existió. No, simplemente digo que no hay registros suficientes ni apoyados en los textos de Qumran,
ni apoyados en los evangelios canónicos tal y como los conocemos nosotros, ¿no? Solo hay algo que nos da un camino de esperanza en el sentido de poder, de alguna forma, reconocer documentalmente la existencia de Jesús, y que son unos textos que se descubrieron 5 años antes de los de Qumran en la localidad egipcia de Nahamadí, en el cual aparecieron unos textos escritos en copto, supuestamente datados en 300 años después de Jesucristo, con lo cual también es un referente un poco ambiguo, en el cual se nos da una visión de los evangelios bastante diferente. Hay un evangelio de Felipe, un evangelio de María Magdalena, personaje 100% controvertido, y después el libro que es un diálogo entre Jesucristo y María Magdalena, que es el Pistisofía, que ahí sí que hay unas alusiones directas a la personalidad de Cristo, y después a la parte esta que ha generado tantas ampollas en la Iglesia y en los, estudios neotestamentarios, la personalidad de María Magdalena. No sé si he contestado a tu pregunta o me he ido demasiado por las ramas, porque es un tema que, digamos, es un árbol con muchas ramas, y muchas de ellas son muy pequeñas pero muy audaces. Y no me digas, Tristán, que no es apasionante. No, no, tú has contestado. El que se ha ido en el viaje en el tiempo he sido yo, y creo que muchos que nos están escuchando. Cuando hablabas de estos historiadores de antaño, también había Plinio el Viejo, ¿no? Que este hombre, bueno, pobre, le enganchó la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo, y allí falleció. Pero antes había hablado, había escrito sobre esta comunidad, los esenios, que tantos enigmas, pues, y tantas ramas y tantas ramificaciones nos pueden dar en estas líneas de investigación. ¿Por qué estos grandes historiadores, aparte de ir muchos de ellos al antiguo Egipto, pararon la atención en esta comunidad? ¿Qué opinas? Bueno, yo los textos que conozco, tanto de Plinio el Viejo, los que yo conozco, y de Flavio Josefo, están, yo creo, prácticamente derivados de un primer texto de Filón de Alejandría, que era pues un judío que se asentó en Alejandría, y realmente perdió mucho contacto con su tierra de origen, pero que escribió, hay unos textos suyos que se refieren a la comunidad esenia. Lo curioso es que estos textos, en los cuales, entre otras cosas, se habla, digamos, de la misoginia militante de los esenios, que no tan solo eran célibes, sino que eran muy antimujer, por decirlo de alguna forma, después Flavio Josefo los repite, amplía, pero los repite prácticamente, parece ser que lo haya tomado como fuente documental y se adhiera a ella, y Plinio el Viejo prácticamente amplía también un poco más, pero, digamos, sigue la misma línea argumental. Y una de las cosas en las que se puede seguir es justamente en la descripción, digamos, de esa misoginia militante. Es decir, no tan solo eran célibes, sino, según ellos, eran antimujer, cosa que yo particularmente no creo. Pero hablamos de los textos de estos tres, ¿no? Pero sin perder el hilo de lo que me habías dicho tú antes de la posible vinculación de Jesús con este mundo esenio. Permíteme, Tristán, ¿lo decimos correctamente cuando decimos Jesús de Nazaret si no nació en Nazaret? No, bueno, supuestamente él nació en otro sitio que actualmente, digamos, está en Israel, pero que en su sitio era Betlehem. Betlehem es la casa del pan, es decir, supuestamente, digamos, una parturienta que está fuera en tránsito, entonces busca un lugar donde hay calor, que es en un horno, y es donde se produce el parto. Betlehem es la casa del pan. O sea, supuestamente Jesús murió, digamos, como las parteras, ¿me entiendes? Que de alguna forma paren en el coche antes de llegar al hospital. O sea, en su tiempo debió buscar, digamos, un refugio inmediato ante la inmediatez del parto, ¿no? Pero yo quisiera salir un poco de este contexto un tanto académico, Ujú. ¿no? que de alguna forma nos ha servido para situarnos un poquitín en el meollo del tema, ¿no? O sea, hay unos descubrimientos arqueológicos
en unas cuevas. Estas cuevas están cerca de unos asentamientos. En estos asentamientos se supone que hay una comunidad que son los esenios, y de ahí nace un poco todo el paradigma, digamos, académico hasta nuestros días. Pero yo me pregunto, a ver, ¿este origen de los esenios tiene otras posibilidades que no sea, digamos, lo que nos ha descrito este panorama oficial? Y yo te quería explicar muy brevemente cómo nace, digamos, mi interés por los esenios, ¿no? Mi interés por los esenios, como siempre, nace de una forma totalmente casual. Cuando yo voy a ver a André Malby, que era un gran sanador y un gran científico, un hombre extraordinario. Y, Perdona, cuando oigo la palabra sanador me coge como un calfred, un escalofrío positivo. ¿Por qué era sanador? En qué arte o en qué modalidad sanaba? bueno, es que sabes lo que pasa, que André Malby era un personaje tan poliédrico. Él fue uno de los documentalistas que trabajó con Luis Pauwels y Jacques Bercier en la creación de ese libro que nos abrió a muchos, digamos, ventanas sobre horizontes que no habíamos contemplado jamás, que se llamó Le Matin de Magicien, El retorno de los brujos, ¿no? Él era un gran investigador, dedicó mucho tiempo de su vida a la alquimia, pero aparte era un gran conocedor de la fitoterapia, pero a niveles de una profundidad extraordinaria. Pero además era un hombre poderoso, ¿eh? Yo, si quieres, algún día podemos hablar un poco extensamente sobre él. Fue un personaje que yo conocí mucho, fue uno de mis grandes maestros y al que conservo un recuerdo absolutamente lleno de cariño y emoción, ¿eh? Yo a él le vi hacer caminar a un tetrapléjico. Eso, digamos, está muy cerca de los milagros evangélicos, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? Pero quiero decir que André era un hombre que tenía una consulta en Olot en aquellos tiempos, y yo lo fui a ver. Y entonces se encontraba con él Andreas Faber-Kaiser. Y entonces, charlando un poco entre nosotros, yo acababa de venir de un viaje por el Ladakh, en el norte de la India, en el Tíbet occidental, ¿no? Y Andreas Faber-Kaiser me preguntó, oye, ¿tú has estado en la tumba de Jesucristo? Y dije, pues justamente sí, porque es real que estando yo en Srinagar, que tuve que estar un tiempo sin poder viajar al Tíbet occidental porque era una zona militar, y entonces se había atravesado unos collados de montaña que estaban sobre fuego enemigo y había que esperar a que terminaran de tirar bombas para poder pasar. Y entonces pasé unos días más en Srinagar, y al lado del lago Dal, y entonces uno de los personajes que conocí allí me dijo, oye, tú que eres occidental, ya sabrás que aquí está la tumba de Jesucristo. Y dije, por favor, la ¿Cómo te quedaste? Estupefacto, ¿no? Lo siguiente, ¿no? digo que eso en todo caso está en Jerusalén y que es un hombre que resucitó y que tal. Dice, no, de resucitar nada, la tumba de Jesucristo está allí. Y este hombre me acompañó al lugar donde está la tumba de Jesucristo. Y efectivamente, en el Srinagar hay un pequeño santuario en el cual hay otros dos personajes enterrados y hay la tumba que ellos dicen de Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, me quedé totalmente a cuadros, pero ya que estaba allí y Bueno, cuando... permíteme, y tú que eres hombre que te gusta comprobarlo todo por tu profesión y tu experiencia, dijiste, bueno, supongo, ¿no? Tú me dices esto, pero a ver, demuéstrame o que yo pueda comprobar que realmente aquí está la tumba de Jesús. Bueno, yo te explico mi experiencia y a partir de aquí pasamos un poco, otra vez regresamos al tema académico, ¿no? Y bueno, pues nada, me encontré pues en la tumba de Jesucristo y bueno, me dejaron solo ahí dentro y bueno, ya que estaba allí, pues dije, bueno, voy a meditar un rato y puse mi mente en blanco, respiré profundamente y busqué pues la paz interior y tuve la sensación, mmm, me estoy casi emocionando, ¿eh? Tuve la sensación de que algo aligeraba mi cuerpo, como si, ¿sabes? Como si de pronto tuviera como, no una levitación, no sé, era una sensación de que como si y fuera a flotar en el espacio, ¿no? Y entonces era agradable, no flotaba, pero era la sensación, ¿no? Y eso me llenó, digamos, de una especie de paz interna
que muy pocas veces he encontrado al lado de una tumba de personajes. He viajado mucho e he ido buscando siempre pues el camino espiritual. En muy pocos sitios he encontrado esto. Entonces pensé que si ese hombre no era Jesucristo, debía ser algo muy poderoso, alguien muy poderoso que era capaz de transmitir, digamos, esta especie de cambio psicofísico, ¿no? O sea, que tú de pronto sientes como que has dejado de pesar, ¿no? Que como que te apartas de la materia. Como si fuera un cambio de estado. Exacto, sí, sí, sí. Y yo francamente salí renovado del, de la tumba de Jesucristo. Y entonces Andrea sabe que eso, dice, bueno, tú habrás leído mi libro, de eso no sé qué me hablas, ¿no? Pues yo no conocía, prácticamente sabía de sus programas, pero no lo conocía personalmente. Me dijo, yo he escrito un libro que se llama Jesucristo vivió y murió en Cachemira. Entonces, como comprenderás, después de todo esto, aparecieron los esenios. André me dijo que los esenios no eran judíos, con lo cual yo tampoco sabía de qué me estaba hablando, y que me dijo que eran un colegio hermético que, digamos, iba a través del mundo difundiendo, digamos, sus enseñanzas secretas, eran como alquimistas. Y bueno, pues claro, yo como comprenderás, cuando salí de allí, lo primero que hice fue buscar rápidamente el libro de Andreas Faber-Kaiser y empezaron a interesar sobre el tema de los esenios. Pero esto me dejó a mí siempre, digamos, el hilo conductor de que los esenios deberían ser algo diferente a lo que se decía. El interés por los esenios me llevó a toparme con el mundo académico, y el mundo académico me dejó instalado, digamos, no en el desierto de Qumran, sino en un desierto ideológico en el cual no encontré las respuestas de lo que yo había sentido al lado de aquella tumba, ni de lo que yo llegué a pensar mientras que podían haber sido los esenios, ¿no? Y creo que este, digamos, es el camino interesante. ¿Me entiendes? Quizás también puede ser un camino interesante para nuestros oyentes, porque mira, libros sobre los rollos del Mar Muerto, ¿me entiendes? Se han escrito centenares. Mira, aquí al lado mismo tengo uno que se llama Los rollos del Mar Muerto a la luz del siglo XXI, porque ellos han dicho tantas barbaridades que ahora, pues bueno, se siguen diciendo más barbaridades, ¿no? Porque cada vez que hay un nuevo sistema de datación por nuevas tecnologías, aparecen marcos temporales diferentes, ¿no? Para mí, lo más importante del tema de los esenios es rastrear un poco lo que no se dice, ¿eh? Es decir, eh, primero, eh, respecto a los manuscritos, creemos que los manuscritos que hoy día están en el Museo del Libro y en algunas colecciones privadas, que son muy pocas, casi todos están en el Museo del Libro en Jerusalén, son los libros o los textos importantes que se han descubierto en Israel, o lo importante que se ha descubierto o lo que se descubrió está en otro sitio. Mira, aquí Tristán me viene al pensamiento, y a tenor de lo que estás diciendo, como cuando se descubrió el mapa genético, ¿no? Que se dijo, bueno, hay un tanto por ciento de ADN que es basura, que no interesa para nada. Dices, desde el momento que dices esto, es que aquí hay cosas muy importantes. Pues me da a pensar esto, que realmente el buen descubrimiento no ha trascendido en absoluto. En absoluto. Pero además te quiero aportar alguna cosa interesante, ¿no? Porque me gustaría hablar mucho sobre el contenido de los escritos, su naturaleza. Es que es apasionante, es un tema francamente extensísimo, ¿no? Pero creo que lo interesante de todo esto es darse cuenta de que detrás de toda esta historia oficial hay otras cosas que han intervenido y que son las que justamente nos han cerrado la puerta en las narices al conocimiento del misterio tal y como debe ser. El primer tema es que una vez descubiertos supuestamente los primeros manuscritos en la cueva número 1, y que empiezan a rondar por Jerusalén, por Damasco, se llevan a Estados Unidos, no sé qué, no sé cuántos y no sé qué. Entonces, este material finalmente se confía a una escuela que existía, tenía su sede en la Fundación Rockefeller en Jerusalén, que era l'École Biblique et Archéologique Française, ¿no? Y entonces esta escuela estaba dirigida por un dominico que se llamaba Roland de Vaux.
y Goethe fue el que dirigió las primeras excavaciones, el que controló, digamos, a los expertos que de alguna forma empezaron a investigar sobre los textos y de alguna forma el que detentó el poder sobre los escritos durante mucho tiempo. Pero ¿quién era este hombre? Aparentemente, pues era un dominico. Mucha gente piensa, este era un hombre del Vaticano. Es posible también, ¿no? El Vaticano seguro que tuvo una parte muy importante en todas las interferencias, en la traducción de los escritos. Hay que pensar que los primeros se encuentran en 1947, se van encontrando escritos hasta 1950 y tantos, y van apareciendo algunos más, pero que los textos completos no se llegan a publicar hasta 1991. Es decir, que pasamos de un tiempo desde el descubrimiento hasta el tener un conocimiento total sobre lo que ponen los escritos, un tiempo vacío, que hay algo conspirativo que está impidiendo que todo esto salga a la luz. Pero este Roland de Vaux era un hombre que había estudiado y pertenecía al seminario de Saint-Sulpice en París. Como tú sabrás, Saint-Sulpice es la segunda iglesia más grande de París, es donde, saltando de tema, Berenguer Saunier, el que tenía los papiros de Rennes-le-Château, acude a consultar a un paleógrafo y a un filólogo importante que era Émile Joffet, para que le traduzca los pergaminos, que es el inicio de todo el misterio de Rennes-le-Château, pero que siempre se ha dicho que Saint-Sulpice era la sede del poderoso priorato de Sion. Curiosamente, l'École biblique de Jerusalén también fue fundada en sus tiempos anteriores, a finales del siglo XIX, por otro hombre de Saint-Sulpice. O sea, nos estamos encontrando con algo que está trabajando en paralelo, que es la orden del priorato de Sion. Y eso lo quiero dejar dicho allí porque no aparece en ninguna parte. Pero lo que sí es cierto es que tanto el fundador de l'École biblique como Roland de Vaux, que en un principio rechaza los documentos por falsos, que también yo creo que fue una postura política, y después los acopia, estos eran hombres del priorato de Sion. Y esto es un tema que daría para mucho, ¿no? Y bueno, no sé si estamos saliendo un poco de contexto. No, pero es que las piezas del puzzle, cuando las empiezas a encajar, empieza a tener mucho sentido. Y me has dado una vuelta de tuerca muy interesante a la mente cuando hablabas de René Le Chateau, de aquellos posibles documentos que encontró el abad Saunier, que tanto poder y tanta riqueza económica le dio. No sé si puede incluso ver algún vínculo al respecto con los rollos del, del Mar Muerto, de Qumran. Sin duda que lo hay, ¿no? Hay sobre el tema de la búsqueda de estas antigüedades, estos textos antiguos, hay más. Hay la búsqueda por un puro interés académico, la búsqueda por el interés, de alguna forma, de buscar, digamos, testimonios que apoyen y solidifiquen, digamos, el contexto evangélico oficial, pero sobre todo hay algo muy importante que está relacionado con los templarios, que está relacionado con Rennes-le-Château, que está relacionado, ¿me entiendes?, con los rollos del Mar Muerto, y es el tesoro del Templo de Jerusalén. Claro, porque entre los rollos del Mar Muerto, famosos rollos, Bueno, permíteme, porque claro, aquí se ha dicho mucho, se ha hablado mucho, pero exactamente hay algo en estos textos que incluso dices, si lo grabas en cobre, es que debe ser tan importante que esto tiene que trascender a los tiempos, que no se pierda, que no se pierda, que no se destruya o se desgaste los papiros que puedas estar escrito. Vamos a imprimirlo, entre comillas, en cobre para que sea perdurable en los tiempos de los tiempos. sí, hay tanto y tanto en este tema. Por ejemplo, ¿por qué los esenios supuestos se sitúan en la ribera del Mar Muerto? Porque son gente que conocen no tan solo la fitoterapia, son grandes sanadores, sino que conocen los materiales, conocen la metalurgia secreta dentro de las ruinas,
Herbit, que dicen los beduinos, son las ruinas de Qumran. Entonces, existe un horno que todo el mundo ha dado por hecho que era un horno de cerámica. Se han llegado a decir barbaridades como que la comunidad de Qumran eran ceramistas, cuando en realidad lo que es un horno alquímico de fundición de metales, ¿eh? Porque los esenios, luego si queréis entraremos más en el tema, eran conocedores de sistemas metalúrgicos secretos y algo muy importante. Este asentamiento, después volveremos al tema de Rennes de Château porque está todo interrelacionado. Este asentamiento está, digamos, enfrente. Ya sabéis que el Mar Muerto es una lengua, digamos, de líquidos, no se puede llamar mar, de líquidos, que se extiende desde la desembocadura del Jordán hasta su parte sur, en la cual no desemboca en ninguna parte, origen de que se vaya produciendo cada vez más evaporación y el Mar Muerto vaya perdiendo nivel, aparte de las explotaciones mineras. Se encuentra a un espacio relativamente corto de Sodoma. Con lo cual, siempre he pensado que el origen del Mar Muerto no puede ser otro que una gran explosión nuclear. Y que eso está corroborado, bueno, primero por los metales que hay dentro del contenido de las aguas y de las sales, entre los bromo, potasio, molibdeno. Hay grandes pozos también de asfalto y una parte muy importante también de materiales radioactivos que son explotados tanto por Israel como por Jordania, que comparten, digamos, cada uno una ribera del mar. Yo creo que el asentamiento de esta gente allí es porque ellos conocen efectivamente el poder de la radiación, tanto curativo como, digamos, degenerativo, y usan ese poder de radiación en favor de sus actividades sanadoras. Esto a mí me parece una de las líneas más importantes que hay para describir un contexto, como te lo diría yo, menos meapilas de todo el misterio. ¿No aprendes? Porque si nos vamos a quedar en lo que dicen los papiros, pues ya sabes que el tesoro de Qumran está compuesto por papiros, por pergaminos y después por este misterioso rollo de cobre, que también nos entroncaría con un personaje apasionante, que es John Marco Allegro, al que yo descubro hace muchísimos años buscando, digamos, luz y claridad sobre el Apocalipsis de San Juan. Cuéntanos, este personaje que acabas de mencionar, ¿qué relación tiene y por qué tiene esta importancia para ti? Bueno, John Marco Allegro era un filólogo y paleógrafo genial, ¿eh? Y entonces, pues bueno, cuando se descubren este material, digamos, literario, pues bueno, hay un problema tremendo, ¿no? Que es que ahí está escrito, como he comentado antes, en muchas formas de hebreo primitivo, está escrito en arameo y en griego, y aparte aparece este rollo que está escrito en una especie de paleografía hebrea que nadie conoce. Entonces, la tendencia de los del Priorato de Sion es a buscar hombres dentro del contexto de la Iglesia, pero controlados por el dominico, ¿me entiendes? El Roland de Vaux, y que de alguna forma juegan el papel a su favor, de explicar lo que ellos quieren. Pero con que no entienden ni pijo de todo lo demás, necesitan buscar un hombre genial que sea capaz de integrar, digamos, todos estos lenguajes, digamos, un poco discrepantes entre ellos mismos. Y ya sabes que el hebreo es una lengua muy difícil porque no tiene vocales, y que entonces, pues bueno, claro, las pronunciaciones o las deducciones de cómo se tiene que pronunciar siempre conducen a resultados a veces muy discrepantes, ¿no? Entonces fichan a Joan Marco Allegro, y entonces este hombre se convierte, pues claro, había otro seglar en el equipo, pero también, digamos, filocristiano. Pero Joan Marco Allegro no era un agnóstico, digamos, radical, pero un hombre sobre todo que era un científico, ¿no? O sea, entonces él se enfrenta a los textos y empieza a ver cosas diferentes de lo que dicen los demás, ¿no? Y entonces, pues, entre otras cosas, él descubre que los rollos de cobre en esta paleoescritura, claro, es apasionante para él, porque eso aparece ahí un tema, una ecuación, digamos, que para resolverla, digamos, es einsteiniana, pero desde el punto de vista, digamos, de la filología, ¿no?
Y entonces él empieza a buscar, a buscar, a buscar, y claro, a medida que busca y encuentra, cada vez se separa más del contexto ideológico, del consenso ideológico que el dominico está imponiendo a los otros, digamos, investigadores católicos o cristianos, ¿no? Y él poco a poco se va apartando porque, claro, lo que ve es diferente, ¿no? Y entonces, pues claro, ahí se produce, digamos, el gran enfrentamiento y después la demolición absolutamente cruel por parte de los hombres de la Iglesia y del priorato de Joan Marco Alegro. O sea, le amargan la vida, lo descalifican académicamente, le complican su subsistencia, pero él sigue defendiendo lo que él cree. Él, un hombre que conoce, digamos, bien la lengua sumeria, y él, que es un poco, digamos, el origen, la alma mater de las lenguas semíticas de esta zona, y él empieza a decir que hay una referencia muy constante a un hongo. Y entonces, ¿A un hongo? sí, empieza a describir y empieza a traducir, y entonces se ve constantemente que algunos textos místicos se refieren siempre a un hongo, que él identifica como la manita muscaria. ¿Y por qué llego yo a Joan Marco Alegro? No llego por el camino de los esenios, sino porque investigando el Apocalipsis de San Juan, que es un texto totalmente de revelación, pero claro, los que de alguna forma hemos hecho experimentos con enteógenos, nos damos cuenta de que realmente podría ser un texto escrito bajo la influencia de alguna cosa. Y entonces, también un texto interesante sobre la isla de Patmos y la estancia de este supuesto Juan, ¿me entiendes? O quien fuera, que canaliza esas visiones, habla de que seguramente en esta isla se producen, digamos, mucha manita muscaria, y que este hombre seguramente, digamos, escribió esto bajo un trance por un enteógeno, ¿no? Permíteme, Tristán, cuando hablas de Amanita muscaria y los que somos personas de montaña y vamos a buscar setas, es aquella que tiene, podríamos decir, la cúpula, como el medio arco rojo, con una especie de protuberancias como blanquinosas y de tronco blanco, que esto ya te lo dicen tu abuelo. Cuidado, que esta es venenosa y tóxica, ni te acerques. Bueno, como se dice en, digamos, el relato bíblico, que cuando expulsa Yahvé o a quien fuera a los pobres Adán y Eva del paraíso, y se pone en la puerta del paraíso un arcángel con una espada de fuego, ¿me entiendes?, para proteger el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque lo que consumen Adán y Eva en el paraíso es la manzana. Los que conocemos bien el mundo de los enteógenos es muy curioso, y tú que irás por el bosque habrás visto que la manita muscaria, que también le llaman el hijo del trueno, Sí, también mata moscas. de matamoscas también, pero cuando nace es como una manzanita roja, no tiene pedúnculo, ¿eh? Entonces el pedúnculo rompe el huevo, y después entonces nace la umbrela, que en su momento máximo se convierte en una pequeña copa, que muchos le han dicho, mira, esto es el Santo Grial, el pedúnculo y la copa, ¿no? Pero que es cierto que ya sabes que las amanitas son una serie de setas, que tenemos la manita muscaria, que sería esta que favorecería los viajes en el espacio-tiempo, las experiencias místicas, como dice Gian Marco Alegro. Tenemos la manita cesárea, que era el gran plato de los emperadores, que realmente es bastante buena, yo he probado alguna vez y realmente es bastante rica. Y después tenemos el ángel con la espada de fuego, el ángel de la muerte, que es la manita faloides. La manita faloides también es roja, también el pedúnculo blanco, y es la que favorece que pudiera haber una confusión entre ella y la manita muscaria. Y entonces esto realmente, los que quieran consumir a manita muscaria, por favor, que se enteren muy bien del tema, porque tienen al arcángel de la muerte en la otra parte, que es la manita faloides. Pues bueno, pues él hace un libro fantástico que se llama The Sacred Mushroom and the Cross, el hongo sagrado y la cruz, en la que explica toda su teoría.
Una cuestión, Tristán. Yo no sé cómo llevas la curvatura del espacio-tiempo, pero yo en radio la llevo fatal. Nos quedan 5 minutos y creo que estamos al 5% de tu trabajo de investigación. Pues sí, porque realmente lo de Qumran es que es un filón tremendo. Pues hay, digamos, vamos, las líneas de origen eh, son muy complejas, ¿no? Está esta línea de origen que, digamos, es la que llamo yo la línea Malví, perdón, Salud. la del Colegio de Misterios que viaja a través del mundo, que son los hombres del hielo Ice y los hombres del acero Eisenman, y que vienen del norte, entonces que acabarán en Egipto y serán conocidos allí como los Mesentiu, y son los que llevan el acero a Egipto, los Mesentiu, que son llamados pueblos del norte. O sea, los egipcios, los pueblos del norte, que eran los griegos, o que eran los tartésicos, que ya tenían una... No, cuando hablamos de los pueblos del norte es de alguien de más allá. Ellos ya tienen una descripción clara de los pueblos que de la ribera mediterránea. Son hombres de más lejos, ¿no? Y entonces este ya es un tema interesante, que es el que nos entra en la metalurgia, en la utilización de los materiales radioactivos del mar muerto, etcétera. Y nos entra también en el tema de la explotación de las minas del Sinaí, en el que aparecen de nuevo sus rastros con las runas, porque los Mesentiu escriben con runas y cerámicas egipcias con runas también, que ya sabes que es mi tema favorito, ¿entiendes? Pero que sobre todo lo que me decía Andreas Faber-Kaiser y Andrés Malví en esa primera reunión que fue tan inspiradora y que me ha dado, digamos, tanta fuerza para entrar en estos temas, es decir, que era un colegio hermético que, digamos, hacía como un circuito, era como un camino de Santiago, ¿eh? Ujú. Entonces venían desde el norte y terminaban en el Himalaya sus días, con lo cual entendemos que este Esenio es supuestamente Jesucristo, ¿no? Que hablaremos, si podemos, otro día de la influencia helénica en el entorno de Jesucristo, y que nos da otra visión, pues que claro que esto terminará en el lago Srinagar y otros terminarán en otros puntos del Himalaya, ¿no? Y entonces esta es una teoría, porque después hay la teoría del origen de los esenios en la India, al revés, que ellos nacen en la India y van hacia Occidente, Occidere, ¿no? Como en el Camino de Santiago, van hacia la muerte, ¿no? Hacia el cambio psicofísico. Y serían los Drávidas, que sería el origen de la dinastía de David, y son los que llevan el símbolo de los Drávidas del Tantra, que son los dos triángulos entrelazados que hoy día conocemos como Sello de Salomón o Estrella de David. Y entonces estos Drávidas que llegarían allí también después podrían regresar a su origen. Y todo esto es un tema que queda muy ligado también con textos bíblicos, y claro, con los 5 minutos que nos quedan es como para hablar a una velocidad tremenda y no llegaremos al final de casi nada, porque los temas son abiertos absolutamente importantes, ¿no? Qué maravilla. Casi que ya te estoy invitando a que hagamos una segunda parte de este viaje en el tiempo, en el espacio, en la sabiduría, en el ocultismo de lo que deberíamos saber. Porque, resumiendo, cuando hay descubrimientos arqueológicos, vamos a decir, incómodos, ¿por qué se oculta? ¿Por qué no trasciende la información? Bueno, el saber nunca ha estado en manos de no sé, de decirlo, de la generalidad del pueblo, ¿no? El saber es poder, ¿no? Y ahí ya conocemos que existen, porque vamos a hablar ahora de los Rosacruces, los francmasones, los Illuminati, los Bohemian Grove, etcétera, 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 ¿no? Estamos viviendo un momento muy difícil en la que esta gente empieza a sacar los cuernos metidos por encima de la cabeza y empezamos a ver cuáles son sus acciones y sus propósitos, ¿no? Pero durante mucho tiempo esta gente han ido copiando todos los misterios y todos los poderes y todas las ciencias secretas. Y entonces, bueno, simplemente han pastoreado a la masa humana y nos han conducido hasta este momento que parece ser un callejón sin salida. Yo me gustaría mucho, Ferran, que hay una parte muy importante, que es esta que te hablo de John Marco Alegro y su idea, que es muy bonito porque nos entroncaría con la Eucaristía mística y después con el tema templarios, templo de Salomón,
desvalijamiento de Tito, etcétera, 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 etcétera. Entonces entenderemos un poco qué es lo que pasa, digamos, yo diría que en un segundo capítulo, que me encantaría poder, de alguna forma, mostraros un poquitín cuál es mi visión, que como ya ves es un poco poliédrica y estoy muy desmarcado de la visión puramente académica, ¿no? Bueno, y después hay una cosa, en los pocos segundos que nos quedan, que siempre ha sido pues algo misterioso e intrigante. ¿Por qué el emperador romano, estamos visualizando aquella época de ocupación romana, por qué decreta la exterminación de la comunidad de Esenia? No sé exactamente, yo creo que no es exactamente igual, ¿eh? Es decir, si hablamos de la última destrucción del templo en los años 60, 70, 80 de nuestra era, que realmente pues lo que se hace, digamos, es una exterminación de... Vamos a ver, hay una cosa muy importante que debemos entender. Durante Israel, el actual Israel, durante mucho tiempo, estos territorios estuvieron bajo la influencia alejandrina, ¿no? Y bajo el poder de los Ptolomeos. O sea, la fuerza helenizante escaló en Israel de tal forma que el griego se siguió manteniendo como lengua hasta prácticamente los tiempos de Jesucristo. Pero es que los putos romanos no consiguieron latinizar a los judíos de ninguna manera. O sea, no sé por qué razón se les rebotaron desde el principio y los territorios judíos fueron siempre un problema para los romanos, ¿no? Y entonces esto termina pues hasta cuando el emperador Vespasiano dice pues aquí se acaba y los vamos a liquidar a todos estos, y entonces empieza la destrucción sistemática de todos los enclaves y que termina pues bueno con la caída de Masada. Hay que recordar además que Masada está a unos 40 kilómetros de Qumran, que la estructura, digamos, de la construcción de Masada es mucho más agresiva, por descontado, pero que la de Qumran, si tú ves una fotografía aérea de Qumran elevado sobre el Wadi Qumran, ¿no? Sobre la torrentera esta profunda que va hacia la llanura del Mar Muerto, vaya, a ver, eso tiene un aspecto militar importante también, ¿eh? Devastador. Mira, te propongo que para un próximo programa empecemos por estos dos vínculos, Qumran y Masada o Masada, que como dijeron los antiguos judíos, que allí hubo una batalla descomunal, Masada jamás volverá a ser tomada. Con estas palabras, Tristán, te tengo que decir adiós. Lamentablemente, qué interesante todo esto. Bueno, espero no haber decepcionado a nuestros oyentes, pero es que el tema es un mosaico magnífico, con miles de piezas, muchas de ellas concatenadas con cosas que no podemos suponer y que realmente yo animo a todos los que nos han escuchado hoy que cojan este camino. A ver, yo me he especializado mucho más. Tenemos que irnos, Tristán. Bueno, Te doy otro programa, de verdad. Palabra de honor. pues bueno, gracias por tu paciencia y un abrazo y saludos a todos nuestros oyentes. Me ha gustado cuando has dicho paciencia, porque el pa, en catalán, te da de comer y la ciencia nos apasiona. Amigos y amigas, de todo lo dicho aquí, que no ha sido poco y fabuloso, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.